La matemática es capaz de despertar pasiones tan encendidas como las que generan el amor o la política. Entre estos mundos, el de la ciencia, el de la ideología y el de las mujeres, vivió, triunfó, perdió y murió uno de los matemáticos más brillantes de la historia. Hablo de Évariste Galois. Como matemático, ayudó a resolver problemas que estaban pendientes desde hacía cientos de años. Inventó fórmulas poderosas que generaron resistencia entre sus colegas. En cuanto a la política, Galois vivió en una época apasionada, la Francia postnapoleónica de las primeras décadas del siglo XIX. Se discutía fuerte entre monárquicos y republicanos, y en una de esas discusiones, Galois terminó preso. Finalmente, se terminó enredando en una disputa por una infame coqueta que fue a parar a un duelo que una persona como Galois no podía rechazar, pero a la vez sabía que lo conduciría a la muerte. Lo notable es que esta vida llena de estímulos fue muy corta. Galois murió a los 21 años, cuando todavía su leyenda de genio de la matemática no estaba completa, ya que sus fórmulas recién fueron comprendidas muchísimos años después. Quiero plantear ahora un problema, en realidad una sucesión de historias. Cada una de esas historias tiene una suerte de hilo conductor, algo que las vincula. Y tengo la tentación de no decir cuál es el nombre, porque cada vez que uno pone un nombre en matemática parece como que está espantando a la gente. Lo voy a decir igual, pero comprométanse conmigo que usted no se va a ninguna parte y se queda escuchando y porque va a poder pensar algo. El nombre es el teorema del valor intermedio para funciones continuas. Dicho esto, teorema del valor intermedio de funciones continuas, usted no tiene idea de qué se trata y hace bien, no importa. Para poder pensar estas historias no hace falta saber el nombre de nada. Lo que uno sí tiene que saber es que puede pensar. Miren la primera. Vamos a suponer que una persona está parada al pie de una montaña y a las 6 de la mañana empieza a subirla a la montaña, por un camino que lo lleva hasta la cima. Esta persona sube por un sendero, se detiene en algunos momentos porque le gusta contemplar las aves, mirar los árboles e incluso hasta para descansar. Por la tarde, llega a un refugio que hay en la cima y ahí decide pasar la noche. A la mañana siguiente, madruga nuevamente, ahora está en el tope de la montaña, y nuevamente a las 6 de la mañana empieza a bajar por el mismo sendero y llega hasta la base de la montaña, digamos a las 9:30 de la mañana. ¿Usted puede afirmar que hubo algún punto del camino en el que el montañista estuvo los 2 días a la misma hora? Es decir, como esta persona pasó por todos los puntos a la ida y también a la vuelta, lo que uno quiere saber es si hay alguno de estos puntos en los que él haya estado los 2 días a la misma hora. La respuesta es que sí. Y para demostrarlo, para entender por qué, usted lo que tiene que hacer es pensar que los caminos, al subir y al bajar, los realizan al mismo día 2 personas distintas. En este caso se ve claramente que las 2 personas se tienen que cruzar en algún momento, y ahí está la respuesta. La clave está en que los recorridos de esta persona, tanto a la ida como a la vuelta, son movimientos continuos. Es decir, que pasan por todos los puntos del camino sin saltearse ninguno. En realidad las funciones continuas son aquellas que uno puede ir dibujándolas sin levantar el lápiz, si ustedes me conceden esa licencia. Pero no todas las funciones son así. Por ejemplo, si uno pone dinero en un banco,
Cuando uno cobra el interés, salta. Cada vez que se va incorporando más dinero al capital, salta bruscamente. No va pasando por todos los lugares intermedios. Lo mismo que la tarifa en un taxi. La tarifa en un taxi empieza con un determinado número y después va saltando cada vez que uno cambia de sección. Estas son las funciones distintas, ya no son continuas. Pero de todas maneras quiero plantear otra historia ahora. Vamos a suponer que usted vive en La Boca, está apurado y en realidad tiene que ir a Liniers, pero pasa un colectivo 29 que no va a Liniers, va desde La Boca hasta Olivos. Pero usted se sube igual. ¿Por qué? Porque basándose en los conocimientos matemáticos de continuidad de funciones, como el recorrido del 29 va de sur a norte, en algún momento va a cruzar la avenida Rivadavia, que es el eje este-oeste que divide a la ciudad. A su vez, sus conocimientos de transporte urbano le dicen que hay muchas líneas de colectivo que van de este a oeste por Rivadavia. Con lo cual, ni bien el 29 cruce la avenida Rivadavia, usted se baja y puede tomar cualquiera de los colectivos que lo lleve a Liniers. Y el mismo concepto se usa en esta otra historia. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿se puede demostrar que siempre hay en la Tierra dos puntos antipodales? O sea, que uno está de este lado y el otro está exactamente en la antípoda, que tengan la misma temperatura. No importa qué hora sea, no importa dónde están, pero tiene que haber sobre la Tierra por lo menos dos puntos antipodales en donde la temperatura sea la misma. ¿Cómo interviene este teorema que estábamos viendo recién? Vamos a concentrarnos solo en la línea del Ecuador. Sobre el Ecuador está la ciudad de Quito, o casi, pero denme esta licencia. Y del otro lado hay un lugar que es la antípoda de Quito, que es Payakumbuh, en la isla de Sumatra, en Indonesia. Si tienen la misma temperatura, listo, ya está. Supongamos que no, que tienen distinta temperatura. Por ejemplo, que en Quito en ese momento hay 15 grados y que en Payakumbuh hay 25. Le vamos a pedir a la misma persona que subía a la montaña que nos haga un favor y que vaya a lo largo de la línea del Ecuador desde Quito hacia el este, a un paso constante. Y al mismo tiempo, un amigo de esta persona que vaya a lo largo de la línea del Ecuador desde Payakumbuh hacia el este, al mismo paso al que iba el montañista. Como salen al mismo tiempo de puntos antipodales y van al mismo paso, están todo el tiempo uno en la antípoda del otro. Esta persona, el montañista, va a ir sintiendo que la temperatura pasa de manera continua de 15 a 25 grados, es decir, sin saltos bruscos. Su amigo en la antípoda va a ir sintiendo que la temperatura pasa también de manera continua, pero ahora de 25 grados a 15. Entonces, como uno va de 15 a 25 y el otro va de 25 a 15 y ninguno de los dos se saltea ninguna de las temperaturas intermedias, en algún momento van a tener que estar sintiendo la misma temperatura. Como son continuas, las líneas tienen que cruzarse. Por supuesto que este teorema se puede utilizar no solamente para poder demostrar que uno puede ir de La Boca a Liniers o en todo caso que hay puntos antipodales con la misma temperatura, pero el hecho de haber pensado ya que este teorema indica que hay funciones continuas que cuando toman un valor acá y otro valor allá, en realidad tiene que haber tomado todos los valores intermedios, ya es un progreso, ya es un paso adelante. Y ya creo que hay una ventaja entre no saberlo y sí saberlo. A veces soy un poco desordenado. Encontré que en un cajón tengo 10 medias rojas y 10 medias azules, todas sueltas. Yo lo que necesito es sacar un par del mismo color para poder usar. ¿Se anima a pensar cuántas medias tengo que sacar para estar seguro de tener un par del mismo color? Ese es el desafío. Lo fascinante de la matemática es que nos permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo ganar este juego que se llama 4 en línea.
Eduardo Dubuc es doctor en matemática. Como investigador, aplica modelos científicos para mejorar, en algunos casos, aspectos del deporte. ¿En qué se parecen la matemática y el fútbol? ¿Por qué estudias matemática? La matemática en la escuela primaria siempre me interesó, me fascinó. ¿Qué te fascinó? Por ejemplo, la regla de 3, simple. Después estaba la regla de 3 compuesta. Yo hice una teoría de la regla de 3 compuesta. Me interesaba ya las estructuras así abstractas de naturaleza matemática. ¿Y a quién se lo mostraste? A nadie. Lo escribí, bueno, ya se perdió donde estaba escrito, pero yo me acuerdo que haber escrito la definición y cómo se manipulaba, para qué servía. Estuve pensando de hacer un paralelo para tratar de ver en qué podría consistir la matemática. Ajá. Y un paralelo utilizándote a vos y a tu libro y al fútbol. Por ejemplo, uno siempre jugó al fútbol en la escuela primaria, en la secundaria. El fútbol lo divierte, te gusta jugar. Y eso es un nivel de fútbol. Otro nivel de fútbol es el jugador profesional de un equipo de primera. Entonces, por ejemplo, la actividad del matemático profesional, digamos, se compararía con el fútbol de élite. El fútbol de élite. Y lo que vos propones en tu libro, que es notable, es incorporar a la matemática el equivalente del que sería el que juega los partidos de fin de semana. Es que es muy difícil pretender de que haya gente que acceda al fútbol de élite sin haber pasado por un estadio intermedio. Nadie empieza jugando en primera división. No, exacto. Cuando yo te llevé a vos el problema de cómo hacer un fixture de fútbol, sí. ¿A vos te interesó el problema porque estaba ligado con el fútbol o te interesó el problema? No, me interesó el problema, no, nada que ver que esté ligado con el fútbol o no. Aparte yo no lo hice con River Boca, lo hice con 1, 2, 3, 4, hasta el equipo número 19. Y después había 5 grandes, 7 chicos, etcétera. El resto 13 del interior, y estaban calificados así, entre grandes. Pero vos sabías que el problema, si lo resolvías, iba a tener una aplicación muy particular en algo que en la Argentina, sí. O sea, no podías ignorar que pensar el problema lo pensaste con números, independientemente de River, Boca, lo que fuera, eran equipos de 1 al 19. Y no, estaban divididos en grandes, chicos, etcétera, esas cosas, sí. A mí no me atrae esa adrenalina. A mí ya la adrenalina ya está en el problema abstracto en sí mismo. No me interesa no es que le agregue nada el hecho de que sea trascendente para la pasión que yo le pongo al problema. A mí me basta o me sobra con la especulación en el papel. ¿Cuándo pensás? ¿Cómo pensás? ¿Pensás en un semáforo? Sí. Por ejemplo, entre un matemático que tiene una gran producción y uno que tiene una producción mediana o pobre, la diferencia es la capacidad de concentración a lo largo del tiempo. Es decir, yo cada vez que he logrado hacer algo ha sido porque había varios días en los cuales estaba completamente concentrado en el problema y lo pensaba cuando dormía, lo primero que pensás cuando te despertás es en eso, etc. Esa intensidad de concentración yo por ahí la mantengo una semana y media. En ese momento pienso en el semáforo, pienso en cualquier circunstancias y por ahí se te ocurre la idea y te sale. Ahora tenemos que jugar. Dale. Habíamos quedado en que usted me ayudaba a resolver cómo puedo obtener un par de medias iguales si las voy a retirar a ciegas de un cajón que tiene medias rojas y azules, pero están todas sueltas. Si yo saco solo 2, podría pasar que fueran de colores diferentes. Para asegurarme voy a tener que retirar una tercera media del cajón.
La tercera, seguro que va a formar un par con alguna de las dos primeras. En este tema de los infinitos, que siempre complica, que siempre nos hace pensar que estamos equivocados y que la intuición nos falla, ¿uno está en condiciones, si pudiera idealmente, de ir sumando infinitos números y sin embargo no irse tan lejos como uno quiera? O sea, no llegar hasta infinito. Sumando números positivos, ¿se puede no llegar a infinito? En realidad, uno solamente va a poder sumar infinitos números en forma ideal. Uno no puede sumarlos a los infinitos números. Pero uno se puede aproximar de la siguiente manera, que es lo que los matemáticos llamamos la suma de una serie. Espere un poquito, no se asuste con el nombre porque no vale la pena. Empecemos de nuevo. La pregunta era, ¿uno puede ir sumando números positivos y sin embargo no alejarse, no irse para siempre? Uno a priori, planteado así, tiene la sensación de decir, no, mire, eso no se puede, porque si yo voy sumando cada vez más pasos, me voy a ir alejando, y si sigo sumando y sigo caminando, me voy a ir. Nunca voy a terminar, nunca voy a parar. Sin embargo, yo los quiero convencer de que eso no necesariamente es cierto. Por ejemplo, supongamos que usted está, como dije en algunas otras oportunidades, parado a una distancia 2 de mí. O sea, entre usted y yo hay 2 metros. Usted está en su casa, yo estoy acá, estamos a 2 metros de distancia. Entonces yo empiezo y voy a hacer lo siguiente, voy a caminar hacia usted, voy a caminar en su dirección, pero con la siguiente particularidad. Yo cada paso que haga va a ser la mitad de la distancia que me falte para llegar. No se pierda. Los pasos que voy a dar son la mitad de lo que me falta para llegar. Es decir, si usted y yo estamos a 2 metros, el primer paso que voy a dar yo es 1 metro, porque estamos a 2, camino nada más que 1. Una vez que llegué a 1 metro, ahora estoy a 1 metro de distancia suyo. Mi próximo paso va a ser 1 medio, es decir, 50 centímetros. Yo ya llegué a 1 más 1 medio. Y ahora voy a estar a 50 centímetros suyo. Mi siguiente paso va a ser de 25 centímetros, o sea, de 1/4. Y después, cuando ya esté en 1/4 ahí, voy a estar a 1/4 de metro suyo, voy a caminar la mitad de 1/4. Y la mitad de 0,25 o 1/4 es equivalente a 0,125, o sea, a 1/8. Pero esto es equivalente a que yo esté haciendo lo siguiente. Caminé 1 metro, después camino medio metro, después camino 1/4 de metro, después camino 1/8 de metro, después 1/16 de metro, después 1/32 de metro. De hecho, lo que estoy haciendo es como si fuera sumando infinitos pasos. Claro que no infinitos. Yo me voy a ir acercando a usted. Nunca lo voy a tocar en un número finito de pasos. Voy a llegar tan cerca de usted como yo quiera. Me voy a acercar tanto, si alguien me desafía y me dice, a ver, ¿usted puede llegar a menos de 1 milímetro mío? Sí, voy a dar suficientes pasos hasta que en un momento voy a estar a menos de medio milímetro o de 1 milímetro suyo. Pero nunca voy a llegar haciendo la mitad de los pasos, en los pasos, la mitad de lo que me falta. Pero esto conceptualmente lo que nos enseña es que esta sería casi como la noción de límite. Yo me acerco tanto como quiero, pero no llego necesariamente. Pero lo que sí puedo hacer es que cualquier desafío que alguien me haga, yo llego tan cerca de usted como quiera. Y puedo seguir sumando pasos, por más que sean, entre comillas, infinitos pasos, y nunca lo supero a usted. Nunca llego a más de 2 metros de distancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a contar este chiste para ver a la gente que le gusta. Yo no sé si ustedes saben, pero dicen las estadísticas que en los accidentes ferroviarios el mayor número de víctimas suele estar en el último vagón. Por lo tanto, una forma de salvar vidas humanas sería retirar el último vagón de cada tren. En industrias como la confección de indumentaria, la matemática puede ser una herramienta útil para optimizar el trabajo. Por ejemplo, al cortar la tela, procurando la menor pérdida posible.
Básicamente el trabajo mío es modelista y cortador y tizador. El trabajo de modelista es transformar en un molde el dibujo que hace un diseñador. Después la parte de tizado, el tizado es, una vez que uno tiene la moldería, los moldes de las prendas, marcarlas sobre la tela o sobre un papel que se coloca sobre la tela para posteriormente encimar una cantidad determinada de telas y luego cortarlo. Para ser modelista sí se necesita cierto conocimiento de matemática, o sea, aplicar ciertos conocimientos básicos de matemática. Una de las cosas necesarias es tener una cierta idea de manejar instrumentos de geometría, escuadra, transportador, desplazar una paralela, o sea, tener una idea de geometría, porque eso es fundamental para realizar un molde. Pero cuando uno pasa a un programa de computadora donde se ingresa solo un talle y luego la progresión la hace el programa, al programa hay que ingresarle determinados parámetros de progresión, o sea, cómo se va agrandando o achicando el molde para hacer el talle siguiente o el talle anterior. Para eso se necesita, por ejemplo, manejar ejes cartesianos. Un eje es el eje de las X, que indica izquierda-derecha, y el otro es el eje de las Y, que indica hacia arriba o hacia abajo. En el rubro textil se le encontró esa aplicación. El pensamiento lógico influye mucho en que alguien sea mejor tizador, porque está analizando lo que realiza. Y sí, la matemática en cierta manera ayuda a agilizar determinadas cosas en el tizado. Primero la geometría, digamos, porque la geometría permite comprender los espacios, entender dónde encaja algo, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, para agilizar y no tener que estar presentando. Presentar los moldes es colocarlos a ver si en el ancho entran bien. Uno tiene determinados talles, no importa. Talle 36, 40 y 44. Los talles van de 2 en 2, por ejemplo, una camisa. Y uno pone partes que son una parte del 36, 40 y una del 44, ¿sí? Entonces, en la vuelta siguiente, en lugar de estar viendo a ver qué entra, qué no entra, uno tiene que saber que la sumatoria de esos tres números tiene que dar igual en el otro lado. Es decir, si yo pongo un 38, como el 38 subió 2, tengo que bajar 2 en alguno de los otros dos. 38 con 40 y 42 me va a entrar. Bajé 2 de uno y subí 2 de otro. La suma de los tres números me permite no estar ahí estudiando a ver si encaja, peleándome con medio centímetro. Ya sé que entra o ya sé que no entra. Hagamos números. No siempre las cosas están en el lugar en donde más se las necesita. Ese es el caso del agua, un recurso escaso que no necesariamente está donde más hace falta. Asia tiene el 60% de la población mundial, pero solo el 36% de las reservas de agua dulce. En cambio, América del Sur tiene solamente el 6% de la población del planeta, pero le sobra agua. Tiene el 26% de las reservas. América del Norte está un poco más balanceada. Tiene el 8% de la población mundial y el 15% de las reservas de agua. En África también todo está mucho más parejo. Conforman el 13% de las personas que hay sobre la Tierra y tienen aproximadamente un 11% del agua. En cambio, en Europa la cosa se complica. Teniendo el 13% de la población del planeta, tienen solamente el 8% del agua y además consumen mucho. Como suele ocurrir, los que aparecen más cómodos son los habitantes de Oceanía. Tienen solo el 1% de la población mundial y el 5% de las reservas de agua. Es poco, pero les sobra. Para terminar el programa, quiero plantear un problema divertido, un problema en realidad imaginario. Vamos a suponer que uno tuviera el plano con un montón de puntos, pero equidistribuidos. Equidistribuidos quiere decir que la distancia entre cualquier par de puntos es la misma. Entonces,
Vamos a tratar de hacer un juego. Supongamos que yo tengo bolitas de distintos colores, por ejemplo naranja y azul, y quiero colorear el mapa. Podría ponerlo todo azul, todo a naranja, o variar. Tengo todas las libertades que quiera. La pregunta es la siguiente: ¿es posible colorear el mapa de esta forma de manera tal de que nunca quede un triángulo equilátero donde los vértices sean del mismo color? Es decir, triángulo equilátero quiere decir que tenga los tres lados iguales y los vértices son los puntos de los extremos. ¿Se puede construir eso? Lo que quiero mostrar es que esto es impracticable. ¿Cómo? Supongamos que uno viene y pone acá uno azul, obviamente dos de los tres van a tener que ser del mismo color. Ahora, ¿qué pasa? Si puse estos dos, este que está acá tiene que ser naranja, porque si no fuera naranja, si fuera azul, tendría un triángulo equilátero ya aquí. Entonces, tiene que ir uno naranja acá. Pero al mismo tiempo, de la misma forma que acá tiene que ir uno naranja, tiene que ir uno naranja de este lado, por las mismas razones, porque si no habría un triángulo equilátero. Ahora, fíjense lo que sucede. Este que está aquí, si fuera uno naranja, quedaría formado un triángulo equilátero acá. Entonces, este lo saco y pongo uno azul. Pero de la misma manera, como esto es simétrico, acá no puede haber uno naranja, porque si no se formaría este. Tiene que haber uno azul. Entonces ya, esta es la distribución que seguro tiene que haber. O 4 azules y 2 naranjas, o 4 naranjas y 2 azules. Pero ahora, fíjense lo que pasa con este punto. Si este punto fuera azul, eso querría decir que uno acá tiene un triángulo equilátero. Entonces, acá tiene que venir uno naranja. Y lo mismo con este. Si acá fuera uno azul, quedaría este que es un triángulo equilátero. Entonces acá tiene que venir uno naranja, forzosamente. Y lo que ha terminado pasando es que aquí ha quedado formado un triángulo equilátero, este y este, en donde este y este son naranjas. Es decir, es imposible colorear el mapa de estas características con puntos equidistribuidos con dos colores e inexorablemente no construir un triángulo equilátero donde los tres vértices sean del mismo color. La matemática, en todo caso, ha venido en auxilio. Obviamente ninguna persona se levanta a la mañana y dice voy a ver si voy a colorear un mapa con puntos equidistribuidos. No, esto lo que ayuda, enseña, es a pensar. Y esta es la propuesta de este programa. Aprovecharnos de la matemática para entrenarnos a pensar, tomar decisiones más educadas, más racionales. Y de hecho, de vez en cuando jugar y recorrer líneas de razonamiento que uno habitualmente no camina por ellas. Muchísimas gracias porque ustedes nos permitieron a nosotros entrar en su casa pensando en matemática. Chao.